Bien amigos, continuando con el programa, tenemos la visita del señor Raúl Altatorre, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Nórdica, quien está con nosotros para conversar sobre esta cámara y las potencialidades de relaciones comerciales con los países nórdicos. Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer, Mario. Gracias por venir al programa. Buenas noches. Cámara Peruano-Nórdica de Comercio. La gente puede imaginarse que hay 3 o 4 miembros en esa cámara. No es así. Coméntanos un poco, ¿quiénes constituyen esta cámara y qué importancia tiene dentro de las relaciones entre estos, digamos, agentes? Bueno, el motivo principal de la existencia de esta cámara es precisamente el fortalecimiento de las relaciones comerciales, pero también culturales entre el Perú y los países nórdicos. En ese sentido, en el ámbito comercial tenemos empresas de prestigio, abocadas a sectores minero, al sector agroindustrial, automotriz, por cierto. Automotriz también, como el caso de Volvo. Bueno, empresas que tienen larga data en el país también. Efectivamente no son numerosas como podrían ser las de orígenes diferentes, sin embargo son empresas que tienen una presencia importante en el país, no solamente en términos numéricos, sino en términos de transferencia de tecnología, de conocimiento hacia el país. Claro, tienes empresas de la talla de Volvo y sí. Que tiene, pues no sé, ¿cuántos años? Bueno, tenemos empresas como Austral, por ejemplo, como ABB, Sandvik, Volvo, como habíamos mencionado, y otras. ¿Cuántas empresas peruanas hay en los países nórdicos? Lamentablemente todavía muy pocas. Y pero eso me imagino que habrá algún tipo de potencialidad ahí que justamente se puede explotar, ¿no? Precisamente el gran potencial que existe en estos 5 países, en los países nórdicos, motiva al empresariado peruano a tener mayor presencia allá. En el momento tenemos un intercambio comercial de aproximadamente $1.000 millones anuales, lo cual es relativamente poco considerando, como hemos mencionado, el gran potencial que existe en estos países con un alto poder adquisitivo, como el caso de Noruega, con un PBI que supera los $100.000 contra los 6.800 que tiene el Perú. Y la media en los demás países nórdicos, como el caso de Dinamarca, de Suecia, de Finlandia o Islandia, está en el orden de los $50.000 y $55.000 per cápita. Claro. Entonces, esto se puede traducir en el hecho de que existe un gran potencial y tiene que ser aprovechado de la mejor manera. Todavía existe mucho por aprovechar de estos mercados, pero también en el ámbito educativo. Finlandia es el país número 1 en estándares educativos. En la prueba PISA, ¿no? La prueba PISA es número 1 en el mundo. De manera que, considerando que la educación es uno de los pilares más importantes, no solo de la sociedad, sino también del desarrollo de los países, consideramos que el ámbito educativo es uno de los enfoques más importantes hoy en los cuales la Cámara se encuentra abocada. ¿En qué se concretan estos esfuerzos de difusión, oportunidades de recibir tecnología de allá, método educativo? Básicamente, ¿por dónde va la conveniencia de este tipo de relaciones en términos prácticos? Sí. Principalmente, no solo en términos tecnológicos, sino sobre todo en términos de estándares en el ámbito metodológico de la educación, es que hay mucho que replicar, sobre todo de Finlandia en el Perú. Entonces, en ese esfuerzo, nosotros realizamos seminarios, foros educativos, en los cuales participan diversas instituciones educativas, tanto del sector público como privado. Entre otras cosas, tenemos programada una misión comercial educativa hacia Finlandia en el mes de septiembre, en la cual van a ir aproximadamente 20 instituciones educativas, repito, del sector público y privado peruano de diversos niveles, desde inicial hasta superior e incluso de maestrías,
para intercambiar experiencias con los diversos actores involucrados en la educación, en el sector educativo nórdico. En Finlandia van a haber reuniones B2B, también con autoridades del Ministerio de Educación finlandés, pero también con instituciones privadas con las cuales podrá realizarse un intercambio de conocimiento y de la metodología a la cual nos hemos referido. Claro, y dentro del ambiente tecnológico, del ámbito tecnológico, de los países nórdicos vienen exitosas aplicaciones como Spotify, Skype, entre otras. ¿De qué manera estas empresas ven las relaciones con Perú o las posibilidades de actuar en el Perú como jugadores locales? De hecho, existen ya programas establecidos para la implementación de ayudas en este ámbito con la finalidad de difundirlo en Latinoamérica. Y Perú, siendo uno de los países con mayor interés para los países nórdicos, por razones que todos conocemos, es que precisamente estas y otras empresas, como el caso de Nokia, ¿no? También claro, tienen un alto interés de realizar inversiones en el Perú importantes para difundir sus servicios, lo cual en un mundo globalizado como el de hoy, en el cual la tecnología juega un rol sumamente importante, es que tenemos que fortalecer estas relaciones entre el Perú y los países nórdicos. Claro, en relación a eso, ¿existe una contraparte de la Cámara Peruano-Nórdica en los países nórdicos? No. Existe una cámara nórdica en el Perú, existen cámaras bilaterales, me refiero a cámaras por cada país. Por cada uno de los países. Exacto. Llámese de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, Finlandia o Islandia. La cámara finlandesa, la cámara danesa, la cámara noruega. Estas tienen sede mayoritariamente en Chile, en Santiago. Okay. Pero en el Perú todas están consolidadas en una sola cámara. Y la cámara nórdica a su vez es miembro de Eurocámaras, que es la cámara de cámaras europeas. Okay. Como decía, pues existe mucho por hacer y todavía, a pesar de que es una cámara bastante consolidada, hay mucho por hacer. Claro. Una pregunta, Raúl. En el esquema de fomento y de intercambio, no solo cultural, sino también empresarial, ¿sabes de algunos fondos para fomentar pequeños emprendimientos, etcétera, que vengan de este tipo de países para países como los nuestros? Sí, bueno, los bonos de carbono, por ejemplo, son algunos incentivos que promueven las energías renovables y limpias, pero también otras industrias extractivas. De manera que existen otros planes también, sobre todo en el sector minero. Debemos recordar que en el país existen o se tiene programadas inversiones en 17 proyectos mineros, los cuales representan aproximadamente 18.000 millones de dólares, 18 billones que tienen que ser invertidos de una manera sustantiva y sostenible, claro, y responsable. En ese sentido, los países nórdicos son países limpios, son países verdes y que consideran todo tipo de industria, siempre con un paralelo, la generación de un beneficio para un medio ambiente, claro, más protegido. Y yendo al lado inverso, ¿dónde encuentras tu potencialidad en estos países para empresas o grupos de empresas peruanas de explorar oportunidades que sean viables en estos países, pues con unos PBIs altísimos, ¿no? Precisamente por la diversidad que existe en estos países, tanto natural pero climatológica también, con climas bastante extremos, productos textiles peruanos
entre otras cosas, son muy apreciados en los países nórdicos. Nosotros normalmente, el Perú tiene una balanza comercial negativa con los países nórdicos. Importamos más de lo que exportamos. Sin embargo, en el caso de Noruega, por ejemplo, hasta el año pasado hemos mantenido una balanza comercial positiva. Y esto producto de las exportaciones textiles, principalmente provenientes de texturas como la alpaca, la vicuña y otros. La alpaca es una prenda, las prendas de alpaca son muy apreciadas en Noruega, pero lo que queremos es difundir estos productos no solamente en Noruega, sino también en los demás países nórdicos. De manera que existe un gran potencial en la exportación de estos productos y derivados. Ok, y la Cámara hace de puente de interacción de potenciales vendedores peruanos para ubicar la oferta en los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca, etcétera. Correcto. ¿Cómo podría un peruano que tiene, digamos, una pequeña actividad textil llegar a este tipo de mercados a través de ustedes? ¿Cuáles serían, digamos, los pasos a seguir? Bueno, la Cámara precisamente es eso, un puente de conexión comercial y cultural entre los países nórdicos y el Perú. De manera que contactando a la Cámara se establecen los vínculos apropiados para difundir los productos que puedan ser ofrecidos por empresas peruanas o por emprendedores peruanos. No solamente en el ámbito textil, sino también agroindustrial. Estamos creciendo. Me imagino que debe ser también sumamente grande el potencial que hay de poder exportar nuestros productos. Correcto, sí. Bandera, si se quiere, ¿no? Exacto, sí. Los espárragos, la palta sobre todo, un producto que la palta peruana, un producto poco conocido en los países nórdicos, hoy se encuentra en todos los supermercados de estos países. Si les pones un mango, se deben de volver locos. Definitivamente, sí. Es otro de los principales productos exportables del Perú hacia allá. Interesante la potencialidad en países que uno normalmente no los tiene tanto en el radar, digamos, ¿no? Exacto, sí. Pero ciertamente tienen pues un consumo per cápita altísimo y es un mercado al cual así nomás no se puede llegar, salvo a través de este tipo de iniciativas que consolidan esas relaciones, ¿no? Sí. Bueno, nuestra misión y nuestra visión está orientada a ello, y para lograr nuestros objetivos también organizamos eventualmente misiones comerciales en conjunto con el Ministerio de Comercio y Turismo y también con PROMPERÚ, con quienes hemos realizado misiones prospectivas con la finalidad de mostrar un poco más el Perú en estos países, porque así como en el Perú los países nórdicos son poco conocidos, recíprocamente sucede lo mismo allá. Lógico. Y eso es algo que tenemos que revertir, y es una de las misiones a las cuales la Cámara está abocada. Bueno, Machu Picchu en primer término, bueno, ¿no? Debe ser una de las... Cuelap y todas las maravillas que tenemos en el Perú. Debe ser... Así es. Además el ámbito gastronómico que cada vez es más conocido en el mundo, ¿no? Evidentemente. Raúl, muchísimas gracias por venir al programa. Espero que las relaciones con los países nórdicos pues se sigan consolidando, aunque todavía no son digamos, los números no son tan grandes. Por lo que sería sumamente interesante es que empresas peruanas puedan poner el pie en este tipo de países y exportar un poco los productos que nosotros tenemos en grandes extensiones en el Perú, ¿no? Así es. Muchas gracias, Mario, por la invitación. No, encantado de tenerte acá, y cualquier novedad, por favor, siempre estamos abiertos a explorar este tipo de oportunidades comerciales, también evidentemente en el lado educativo. Muy bien, muchas gracias. Fue el señor Raúl Altatorre quien estuvo con nosotros. Raúl es presidente de la Cámara de Comercio Peruano Nórdica. Regresamos con más tras la pausa del mundo empresarial.